Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos otra vez a través de este medio que el Señor nos ha provisto y hemos estado mirando estos últimos días la fe y vimos la vez anterior, habíamos visto que la fe era una ofrenda y mencionamos a Abel. También vimos que la fe es un camino y mencionamos a Enoc. Y hoy vamos a ver que la fe también es una decisión. Y vamos a ir al libro de Hebreo y vamos a comenzar a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29. Vamos a ir viendo las escrituras porque la palabra de Dios dice, la exposición de tu palabra trae luz, trae entendimiento. Y qué importante es que nosotros cada día de nuestra vida confiemos en la poderosa y siempre viva palabra de Dios. Dice así, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 23, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Primero que vemos acá es que Moisés tenían padres que eran temerosos de Dios. Qué importante es para nosotros como padres ser temerosos de Dios. Ser temeroso no significa tener miedo, sino ser temeroso de Dios significa que uno confía en Él, que uno aprecia lo que es Dios, reconoce lo que es Dios y se entrega a aquello que Dios dice que nosotros debemos hacer. Dice que ellos le creyeron a Dios. Cuando el Señor les habló de que este hijo nacería, Moisés, debemos recordar que cuando Moisés nació bajo un régimen que el faraón había dado una orden de matar a todos los hijos varones. En un sentido, Moisés era un hombre que cuando él nació tenía una sentencia de muerte, porque había que matar a todos los niños, y ya lo vimos ahí, o si usted lo quiere ver, lo puede ver al comenzar el libro del Éxodo. Dice que las parteras temieron a Dios y no obedecieron la orden del rey. Y vemos que los padres de Moisés creyeron en la promesa que Dios le había dado con respecto a ellos y con respecto a su hijo. ¿Qué hicieron ellos? Los padres de Moisés le creyeron a Dios. La pregunta que tengo esta mañana para ti, hermano y amigo querido, ¿y nosotros le creemos al Señor sus promesas? ¿Qué hicieron sus padres? Yo creo que ellos le dijeron no solo a Moisés, sino que le dijeron a su hermana Miriam y también a su hermano Aarón, les contaron de las promesas de Dios hechas a Abraham, de que Él vendría y los libertaría, de la esclavitud de Egipto. Mire lo que dice ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 15, y en el versículo 12 en adelante. Mi esposa se lo va a leer. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad. Eso le dio mucho miedo, pero Dios le dijo: quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los haré trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados. Pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré.
Cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo: yo le daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Aquí vemos que Dios le dio una palabra a Abraham y después hizo un pacto con Abraham. Porque vemos acá que ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo: yo le daré a tu descendencia la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Los padres de Moisés creyeron la promesa de Dios. Estaban viviendo en Egipto, porque recuerda que ellos fueron a Egipto porque había un gran hambre en la tierra. Fue Jacob que fue a Egipto cuando era José el segundo en autoridad después del faraón. Y yo quiero que tú sepas que ellos no tenían Biblia, pero ellos tenían una gran virtud. Compartían las promesas de Dios. Ellos, cuando entraron a Egipto, sabían que un día saldrían, y la promesa de Dios era que saldrían con gran riqueza. Cuando nace Moisés, se había agravado el régimen del faraón y había dado la orden de ser muertos todos los niños. Acá vemos que los padres de Moisés dice que vieron que este niño era un niño hermoso, hermoso yo creo no tanto en el aspecto físico, sino que hermoso porque tenía una promesa de Dios. Yo creo aquí firmemente que los padres tuvieron un encuentro con Dios, tuvieron una revelación de Dios, y ellos lo que hicieron fue transmitirle a sus hijos en quien ellos creían y le transmitieron en quien ellos confiaban. Esto es muy importante, hermano y amigo, para ti y para toda nuestra familia. Qué importante es cuando tú crees en lo que Dios te dice, en lo que Dios dice, y no solo lo crees para ti, sino que lo transmites a tu familia. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo Pablo? Ahí en 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 1 al 7. Querido hijo Timoteo, te envío mis saludos y de todo corazón les pido a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te llenen de amor, te ayuden en todo y te den su paz. Como te dije antes, soy apóstol de Cristo. Dios me envió a comunicar su mensaje y me prometió la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. Siempre que oro, ya sea de día o de noche, te recuerdo y doy gracias a Dios por ti. Cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan más ganas de verte. ¿Cómo me alegraría eso? Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Cristo. Al contrario, tiene que estar dispuesto a sufrir por anunciar las buenas noticias. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Amén. Aquí vemos que Pablo le recuerda a Timoteo, y Timoteo lo sabía muy bien, que Pablo estaba preso por compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe qué importante es cuando uno comparte la fe con la familia, con los hijos? Hay consecuencias cuando uno comparte la fe. Vemos acá que había una consecuencia, la abuela Loida y su madre Eunice.
habían creído en el Señor Jesucristo. Y ellos le transmitieron desde pequeño a Timoteo. Hoy muchas veces los padres no le cuentan a sus hijos, no hablan a sus hijos de que por qué ellos creen lo que creen, por qué ellos confían en Dios y cuál es la razón de su confianza. Es importante que tus hijos vean lo que tú haces. Es importante que tus hijos vean ese tiempo que tú tienes y depositas tu confianza cada mañana en el Señor. Es importante para ti como padre y como madre doblar tus rodillas delante de Dios cada mañana. No moverte de tu casa sin primero haber orado a Dios, sin primero haber encomendado todas tus cosas a Dios, haber puesto tu confianza en Él. Ellos, los padres de Moisés, cada mañana era un nuevo día, pero también era un día nuevo para volver a confiar en las promesas de Dios. Tenían la sentencia de muerte, pero dice que protegieron a su hijo a pesar de todo. Lo protegieron, lo cubrieron. ¿De qué manera? Lo cubrieron hablándole la palabra de Dios a los hijos, a todos sus hijos. Qué importante es para ti, hermano y amigo. Aquí vemos que Pablo, cuando le recuerda a Timoteo, le trae recuerdo de su familia. Era algo que Timoteo había recibido el Evangelio de Cristo porque su abuela y su madre le habían inculcado esos principios de Dios. No era cuando Pablo estaba en la cárcel, le trajo a memoria a Timoteo aquel momento. Recordó aquello. Y Pablo le recuerda a Timoteo que él estaba en la cárcel no porque él había inventado algo, él no había inventado ningún evangelio, sino que era el cumplimiento de la promesa de Dios que es en Cristo Jesús, que Él les había dado durante siglos a la nación judía, al pueblo de Israel. Mire, Pablo fue perseguido por los mismos judíos, porque ellos lo acusaban a Pablo de haber abandonado la fe de sus padres. Pero es por eso Pablo vuelve a reafirmar que el Señor Jesucristo es el Señor y el cumplimiento de las promesas de Dios para el pueblo judío, y que seguía siendo el Dios de sus padres y el Dios a quien Pablo servía cada día de su vida. Vemos ahí en el capítulo 11, versículo 24 de Hebreo, que dice que fue por la fe que Moisés, cuando fue ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí podemos ver, la fe es una acción en la vida de Moisés. Él fue criado en el palacio de Faraón. ¿Se acuerdan que su madre durante 3 meses lo había escondido y preparó una horquilla, para que entendamos nosotros, un Moisés, y lo puso en el río, en medio de todos los cocodrilos, en medio de toda la muerte? Ya tenía sentencia de muerte. Y dice que cuando lloró Moisés, la hija del faraón sintió compasión por Moisés y lo crió. Y lo crió ella, lo llevó ella. Y llegado grande Moisés, había estudiado todas las costumbres de Egipto, pero también había visto la maldad de Egipto. Y sabe, este hombre dice que fue criado en el palacio de Faraón y él habría llegado a ser el faraón. ¿Qué hizo Moisés? Moisés tuvo fe y eligió la opción correcta. Rehusó, dice la Biblia. Significa que se negó. Significa que no quiso aceptar algo que era contrario a su fe, que era contrario a su confianza en Dios. Ejemplo, ¿has dejado tú de seguir al Señor Jesucristo? Hoy hay muchos que dicen ser cristianos, pero no abandonan sus pecados. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero ¿qué has dejado tú? No puedes muchas veces dejar tus pecados. No puedes dejar muchas veces un trabajo
porque Dios nos da trabajo, pero muchas veces también nos pide ese trabajo. Muchas veces jóvenes se ponen de novio con personas inconversas. Y tú sabes que en la Biblia dice que no es correcto. Y dice, pero yo amo a Dios. Yo confío en el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, no haces nada. No dejas nada. Dice, yo la amo, ella me ama. Y hermano, ¿a quién amas más? El mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con medio corazón. ¿Cuántas veces hay hábitos en nuestra vida y no los queremos dejar? ¿Cuántas veces hay amigos que tú sabes que te hacen mal? Amigos que no te edifican y no estás dispuesto a dejarlos. Pero tú dices, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo amo al Señor Jesucristo. Pero dice que Moisés rehusó llegar a ser el primero en la nación de Egipto. Hermano, yo sé de qué le estoy hablando. Porque cuando el Señor nos llamó a mi esposa y a mí para venir a servir, para venir como misionero a España, tuvimos que rehusar. Tuvimos que dejar cosas, tuvimos que dejar una familia, tuvimos que dejar un país, tuvimos que dejar una iglesia, tuvimos que dejar un trabajo, tuvimos que dejar todo aquello que era un sostén que teníamos y tuvimos que rehusar para entregar y rendir nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Hoy muchas personas hablan y hablan mucho, pero yo pregunto, ¿qué has dejado tú para seguir al Señor Jesucristo? ¿Qué has dejado en el camino para seguir al Señor de la gloria? Para seguir a aquel que da vida aún a los muertos, que resucita a los muertos. ¿Qué has dejado en el camino que te ha traído hasta el día de hoy, que has abandonado en el camino? Porque muchas veces cuando miramos para atrás nos damos cuenta de cuántas cosas, como dijo Pablo, para mí antes eran ganancia, pero ahora la estimo como pérdida, con tal de ser hallado en Él, de ser hallado en Jesucristo. Hermano y amigo, si el Señor te está pidiendo cosas, si el Señor te está pidiendo que dejes algo, ¿por qué no lo haces? Obedece al Señor y tendrás paz, tendrás gozo, tendrás esperanza. Y volverás a tener esa comunión con Dios, que es el secreto de la vida cristiana. Que es el secreto, que no es tanto secreto. Porque si no permanecemos a los pies de Cristo, es muy fácil tomar decisiones por nuestra cuenta. Qué diferente fue Moisés. Mire lo que dice en el versículo 25 de Hebreos 11. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. La gente hoy quiere tener todo, quiere ser feliz. La gente no quiere sufrir. La gente no quiere sufrir por su fe. La gente quiere tener todo aquí y está bien. Porque tal vez esa sea la figura de que tienes toda tu esperanza puestas aquí en el mundo. Pero la verdadera fe tiene esperanza en el más allá. La verdadera fe se apoya en la palabra de Dios. Dice que él rehusó y prefirió. La palabra preferir fue algo voluntario de Moisés. Él tomó la decisión, dice, de ser maltratado con el pueblo de Dios. Hoy muchos de nosotros no nos animamos a compartir nuestra fe. ¿Por qué? Porque tememos ser maltratados, tememos ser despreciados, tememos ser juzgados. Pero mire, Moisés podía llegar, como le dije anteriormente, a ser el primer mandatario de Egipto. Pero Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Dice que él rehusó disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Sí, hermano, el pecado te da placeres momentáneos,
Pero la verdadera fe, la verdadera confianza, mira más allá, donde está Cristo, donde está el Señor sentado en el trono de la gracia, que está intercediendo por cada uno de sus hijos. Y Él consideró, versículo 26, dice que era mejor sufrir por causa de Cristo. Hermano, ¿usted ha considerado que es mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de los egipcios? Hoy cuántos quieren tener dinero, hoy cuántos quieren tener posesiones. Y usted fíjese una cosa, que Abraham solo había adquirido un campo donde enterró a su esposa, donde fue enterrado él, donde fueron enterrados sus descendientes, pero no tenía otra posesión. Porque le voy a decir algo, hermano, aquel que tiene a Cristo tiene toda la riqueza en el día de hoy y la riqueza en toda la eternidad. Porque el que tiene a Cristo morando en su corazón, lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. ¿De qué te sirven las riquezas? ¿De qué te sirven los buenos nombres de este lado? No te sirven de nada. Pero dice que Él prefirió sufrir. Te pregunto, hermano y amigo, ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Estás dispuesto a sufrir por causa de tu fe? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Porque si estás dispuesto, entonces te espera una gran recompensa. Porque esa era la fe de Moisés, esa era la fe de Abraham, que esperaban la recompensa. Aquí vemos a alguien, aparte de Abraham, que vio el día de Jesucristo. Y esa fue la experiencia de Moisés. Moisés creyó en la promesa que Dios enviaría un Salvador, un Redentor, que lo liberaría de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Egipto, figura del mundo. Y te pregunto esta mañana, ¿y tú has creído en el Salvador y el Libertador Jesucristo? Porque la Biblia dice que solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Hermano y amigo, no pierdas lo de valor, lo que es importante. Porque Moisés tuvo fe para actuar y decidió. Porque, hermano y amigo, la fe nos lleva a la acción. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no hacen nada. La verdadera fe demuestra y se demuestra por nuestras acciones. ¿Qué dijo el apóstol Santiago? Ahí en Santiago capítulo 2, versículo 19 al 23. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestros antepasados Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Aquí vemos que la fe de Moisés fue una confianza que él puso en Dios. Dice el versículo 27 de Hebreos, que estamos mirando capítulo 11, fue por la fe que Moisés salió de Egipto, sin temor al enojo del rey. Moisés siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Quién es el invisible? Hebreos 12:1, versículo 2 nos dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante.
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Hermano y amigo, la fe es estar convencido de algo que no se ve, de algo que uno ha puesto la confianza en la existencia de un ser al cual no ve. Simplemente es vivir y caminar y avanzar por la fe, por esa confianza en la palabra de Dios, pues eso es la fe. El que camina como viendo al invisible es una persona que va a sufrir tribulaciones, es una persona que va a sufrir tentaciones, va a sufrir penalidades en esta vida. Pero ¿qué dijo Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confíate en mí, yo he vencido. La fe se apoya y cree en la persona de Cristo. ¿Cómo pudo soportar tantos años Moisés de angustia y de maltrato en esta vida? ¿Cómo pudo seguir viviendo entre tanta adversidad en el desierto? Entre tanto, tuvo que salir de Egipto y después volvió a Egipto. Y la respuesta es porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, la fe es creerle a Dios. La fe no es vista, porque lo que se ve no es vista. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo vino después de la resurrección, se presentó ante los discípulos? Y había uno de los discípulos llamado Tomás, que él dijo que no creería si no viera a Cristo y metiera su dedo en el costado de sus llagas. Entonces le dijo a Tomás Jesús: pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo. Y Tomás dijo: creo, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Esta es la verdadera fe, creer sin ver, porque la fe es la certeza de lo que uno espera, de que va a suceder lo que Dios ha dicho, lo que uno espera. Es aquello que no podemos ver, pero se va a cumplir. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Y esto es un ejemplo en la vida de Moisés. Moisés abandonó los placeres de Egipto, salió hacia el desierto y regresó para librar al pueblo. Y esto es una demostración de la fe de Moisés, de la fe en el obedecer a Dios. Aquí vemos en la plenitud de la fe de Moisés, porque dice versículo 28, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primogénitos hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlo, murieron todos ahogados. Esta fue la fe de Moisés, no la fe de los israelitas, porque ellos estaban llenos de miedo. Ellos no tenían fe. Cuando vieron al faraón, temblaron de miedo. Ellos dijeron: nos equivocamos, mejor es que salgamos, que nos volvamos a Egipto. Pero fue la fe de Moisés, que el Señor le dijo a Moisés: no es para que peleéis vosotros. Y le dijo: levanta tu vara, extiende tu vara. Y dice que Moisés obedeció a Dios. Y durante toda la noche sopló un viento. Dice que el mar se abrió. Y el pueblo pasó como en seco. Y dice que todo el pueblo fue salvo y pasó a la otra orilla. Y los egipcios quedaron muertos a la orilla. Hermano y amigo, qué importante es creerle a Dios. Es creerle
lo que Él dice. Debemos comprender que la verdadera fe es esta, hermano, es creerle a Dios. Te hago una pregunta esta mañana. ¿Estás atribulado? ¿Estás en medio de una crisis? ¿Has llegado al punto de tu angustia? ¿Has llegado al punto que no tienes fuerza para seguir? ¿Te has sentido en algún momento en este tiempo con ganas de tirar la toalla, como se dice? Quiero invitarte esta mañana, hoy mismo, que decidas seguir adelante, porque la fe es una decisión. No te des por vencido. Recuerda al mismo Pablo que le habló a Timoteo de la fe no fingida, de su abuela, de su madre y de él mismo. Lo que Pablo le dijo. Pablo sabía que iba a morir. Había estado encarcelado la primera vez y fue liberado. Pero esta vez él sabía que de esta él ya no saldría. Y le mandó esta carta a Timoteo. Y está en 2 Timoteo 4, 7 al 8. Y le dice, he peleado la buena batalla. Hermano, la fe es una lucha. La fe es una pelea. Es una lucha que vas a tener cada día. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. Es una buena batalla porque tiene recompensa eterna. ¿Cuántas batallas libramos de este lado, en este mundo, que quedan aquí nada más? Pero dice que él, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Pablo no se dio por vencido. Pablo siguió adelante. Y hermano y amigo, no te des por vencido. Sigue hacia adelante. Porque Pablo dice, por lo demás, he guardado la fe. He guardado la confianza. En el medio de su angustia, en el medio de su dolor, él sabía y creía en lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo sé, hermano, que todos aquellos que hemos creído y le hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, estamos esperando el retorno de Cristo. Pregunto esta mañana a ti, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Mire, la promesa de Dios son verdaderas. Y fe es tomar las promesas de Dios en serio. La fe no es una creencia que no tiene evidencia. Ahí en Tito capítulo 1, versículo 1 al 2, Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe en los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire, hermano y amigo, la fe es tan racional que solo cree y se apoya en un Dios que no miente, en un Dios que no puede mentir, en un Dios que siempre y siempre será y siempre dirá la verdad, en un Dios que siempre ha cumplido y en un Dios que siempre cumple su palabra. Te invito esta mañana a tomar una decisión. Moisés decidió y vemos todas las cosas que hizo él por medio de la fe. Qué importante es decidir. ¿Por qué no decides esta mañana entregarle tu corazón a Jesús, rendirle tu vida a Cristo, entregar toda tu vida, no una parte de tu vida? Quizás llevas tiempo en la iglesia, pero nunca le entregaste todo tu corazón.
te invito esta mañana a que le rindas tu vida, que le puedas decir, Señor, en esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te rindo todo lo que soy, todo lo que fui y todo lo que seré. Señor, creo en tu nombre, creo en tu palabra, creo en tu verdad. Tú eres el único Salvador. Y en esta mañana, una vez más, te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón y te acepto. Tomo la decisión, Señor, de aceptarte como mi único Dios, como mi único Salvador y como mi único Señor, desde el día de hoy por toda la eternidad. Te ruego en esta mañana, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, que laves todos mis pecados con tu sangre preciosa. Creo como creyó Abraham, creo como creyó Moisés, creo como creyó Pablo, creo como creyó Timoteo, como creyó su abuela y como creyó su madre, que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, que el único sacrificio que Dios acepta es la sangre preciosa de Jesús. Y Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias, porque tu sangre preciosa ha pagado el precio por todos mis pecados. Me has librado, me has salvado y me has libertado del poder del pecado y de todo el mal que hay en él. En el nombre de Jesús, Señor, te rindo mi vida ahora. En el nombre de Cristo, amén. Dios te bendiga esta mañana. Vamos a escuchar esta canción que nos dice, yo me rindo a Él. Me rindo a Él porque solo quiero serle fiel a Él. En el nombre de Jesús, amén. Todo a Cristo yo